El almirante William Carter estaba de pie junto a la gran ventana de su nave, la ESS Vengeance. Sus ojos grises miraban las estrellas y la enorme estación espacial que se extendía frente a él. La estación se llamaba Galáctica Conquistada. Parecía una rueda gigante con radios iluminados contra la oscuridad del espacio. Carter tenía 57 años. Su cabello negro tenía mechas plateadas. Las líneas de su rostro mostraban años de decisiones difíciles. Observó cómo una pequeña nave volaba hacia la estación. Esa nave transportaba a los mejores diplomáticos de la Tierra. Hace 20 años, los humanos se habían unido al Consejo Galáctico. El Consejo tenía 17 especies alienígenas que gobernaban el espacio conocido. Los humanos eran los miembros más nuevos. Habían trabajado duro, luchado en las guerras del Consejo y compartido sus ideas. Ahora la Tierra quería ser miembro de pleno derecho con todos los derechos. La embajadora Samantha Reed lideró el equipo en la pequeña nave. Iba a pedir que la Tierra tuviera voto en el Alto Consejo. También pediría acceso a tecnologías alienígenas avanzadas que solo los miembros más antiguos del Consejo tenían. ¿Alguna palabra del embajador?, preguntó Carter. El oficial Ryan García negó con la cabeza. Nada desde que atracaron, señor. Carter asintió. No le gustaba el silencio. Las conversaciones habían ido bien durante semanas. ¿Por qué se detendrían las comunicaciones ahora? La gran pantalla del puente se iluminó. Apareció el rostro de la teniente Olivia Martínez. Era parte del equipo de seguridad de Reed. Su rostro estaba sucio y tenía sangre en la mejilla. «Almirante, el Consejo nos ha traicionado», gritó. Sonidos de lucha venían de detrás de ella. Votaron para llamar a los humanos un peligro para la paz galáctica. Están matando al equipo diplomático. El cuerpo de Carter se enfrió. «¿Qué está diciendo, teniente?» «Fue todo planeado, señor», dijo Martínez, agachándose cuando algo explotó cerca. «Nunca quisieron aceptarnos como iguales. Nos usaron para luchar en sus guerras y robar nuestras ideas. Ahora planean exterminarnos antes de que nos volvamos demasiado fuertes». Martínez levantó un pequeño dispositivo. «Les envío los archivos secretos del Consejo. Están atacando todas las colonias humanas y la Tierra al mismo tiempo». Un destello brillante llenó la pantalla. Luego se oscureció. El puente quedó en silencio. Carter se agarró a la barandilla frente a él hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sir García dijo en voz baja. «Transferencia de datos completa. Póngalo en pantalla». Carter ordenó. La pantalla principal se llenó de texto alienígena, que rápidamente cambió a inglés. Todos en el puente leyeron con horror. El Consejo había votado 14-3 para eliminar a todos los humanos de la galaxia. Lo llamaron acción preventiva contra un elemento desestabilizador. El plan mostraba las coordenadas de ataque para la Tierra y cada colonia humana. «Están enviando naves para matar a miles de millones de personas», dijo la doctora Laura Wells, quien estaba de pie en una consola cercana. Su voz tembló. «Hombres, mujeres, niños, todos». Carter miró la pantalla táctica. Pequeños puntos mostraban naves del Consejo moviéndose hacia mundos humanos. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó al comandante Stephen Hall, su oficial táctico. «La flota del Consejo más cercana está a 8 horas de la Tierra». Hall dijo, «Otros están entre 10 y 15 horas de nuestras colonias». Carter asintió lentamente. Luego enderezó la espalda y se giró para mirar a su tripulación. «Envíen el código de emergencia Alfa a todas las fuerzas de la Tierra», ordenó. «Todas las naves a las estaciones de batalla. Contacten con los sistemas de defensa planetaria en todas las colonias y consíganme una línea directa con el Comando de Defensa de la Tierra». El puente estalló en actividad mientras los oficiales cumplían sus órdenes. La capitana Natalie Reeves entró. «El puente, almirante, ¿qué está pasando?». El Consejo ha mostrado su verdadero rostro. «Capitán», Carter dijo, «se están moviendo para exterminarnos a todos». Los ojos de Reeves se abrieron de par en par después de 20 años de paz. ¿Por qué el Dr. Wells levantó la vista de los archivos de datos? Miedo. Según estos registros, nos han estado estudiando durante años. Creen que avanzamos demasiado rápido. Creen que si esperan otra década, podríamos ser lo suficientemente fuertes como para desafiarlos. Así que decidieron matarnos a todos. Carter dijo rotundamente, «antes de que nos convirtamos en un problema».
La pantalla principal cambió para mostrar al general Alan Foster en el Comando de Defensa de la Tierra. Su rostro era sombrío. Bill, dime que los informes que recibimos no son ciertos, dijo Foster. Son ciertos, Alan. Carter respondió, el Consejo votó para eliminar a la humanidad. Sus flotas ya se están dirigiendo hacia nuestros mundos. Foster cerró los ojos brevemente. Dios nos ayude. Los escudos planetarios no están listos en la mitad de nuestras colonias. Entonces necesitamos ganarles tiempo, dijo Carter. ¿Cuántas naves podemos reunir si retiramos todas las que tenemos? Unas 300 naves, dijo Foster. Pero se dispersarán. Tomará tiempo formar una flota unida. Carter volvió a mirar la pantalla táctica. Una idea comenzó a formarse. El Consejo cree que intentaremos defender nuestros mundos, dijo lentamente. Esperan que dispersemos nuestras fuerzas para proteger cada colonia. Ese es el procedimiento estándar. Foster estuvo de acuerdo. Entonces hacemos lo inesperado. Carter dijo, reunimos todas las naves que tenemos, pero no para defender. Foster se inclinó hacia adelante. ¿Qué estás sugiriendo, Bill? El Consejo nos traicionó cuando confiamos en ellos, dijo Carter. Creen que somos débiles y predecibles. Yo digo que les mostremos lo equivocados que están. Señaló el Concordio Galáctico en la pantalla. Les llevamos la lucha a ellos, Alan. Un ataque masivo al corazón del Consejo. Si controlamos el Concord, controlaremos la red central de comunicaciones de todas las fuerzas del Consejo. Es una apuesta arriesgada, dijo Foster. Si perdemos, si dispersamos nuestras naves, perderemos de todos modos. Carter dijo con firmeza, de esta manera tenemos una oportunidad. Foster guardò silencio un largo momento. Luego asintió. Convenceré al Consejo de Seguridad. Todas las naves se reunirán en su posición en 6 horas. Después de que la imagen de Foster desapareciera, Carter se volvió hacia su tripulación. El Consejo cree que la humanidad es una presa fácil, dijo. Han estudiado nuestra tecnología y nuestras tácticas, pero se les ha escapado algo importante sobre los humanos. ¿Qué es eso, señor?, preguntó el capitán Reeves. Los ojos de Carter eran duros como el acero. Cuando nos acorralan, no nos acobardamos. Contraatacamos y nunca olvidamos a quienes nos traicionaron. Miró hacia atrás a la Concordia Galáctica, pacífica y brillante contra la negrura del espacio. Ordenó a todos a sus puestos de batalla. Prepárense para recibir a la flota terrestre. En 6 horas, le mostraremos al Consejo por qué traicionar a la humanidad fue el mayor error que jamás cometieron. En naves a través del espacio humano, hombres y mujeres se prepararon para la guerra. No una guerra que hubieran deseado, ni una guerra que hubieran comenzado, sino una guerra que terminarían. El Consejo había traicionado la confianza de la humanidad. La flota terrestre se aseguraría de que vivieran lo suficiente para lamentarlo. 6 horas pasaron rápidamente. Naves de todo el espacio humano llegaron cerca de la SS Vengeance. Primero llegaron las naves de patrulla cercanas. Luego, las naves de defensa de la colonia. Finalmente, las pesadas naves de guerra de la Tierra se unieron a ellas. El almirante Carter observó desde el puente cómo crecía la flota. Nunca había visto tantas naves humanas en un solo lugar. Casi 300 naves de todos los tamaños formaron un grupo masivo en el espacio. Desde enormes dreadnoughts hasta pequeñas naves de ataque rápido. La Tierra había enviado todo lo que tenía. Todas las naves han llegado, almirante, dijo el capitán Reeves. La flota está lista. Carter asintió. Comuníqueme con todos los barcos. Cuando se abrió el canal de comunicación, Carter habló con claridad. Soy el almirante Carter. Hace 20 años, la humanidad se unió al Consejo Galáctico en paz. Luchamos en sus guerras. Compartimos nuestro conocimiento. Confiamos en ellos. Hizo una pausa. Hoy traicionaron esa confianza. El Consejo ha votado para exterminar a toda nuestra especie. El puente permaneció en silencio mientras él continuaba. Creen que somos débiles. Creen que dispersaremos nuestras fuerzas para defender nuestras colonias, lo que nos hace fáciles de derrotar. Su voz se hizo más fuerte. Les demostraremos que están equivocados. En lugar de defender, atacamos. Atacaremos el corazón de su poder, la propia Concordia Galáctica. La DRA. Laura Wells estaba cerca, estudiando los datos tomados del Consejo. El almirante dijo en voz baja,
Encontré algo interesante en sus archivos. Carter terminó su discurso y cerró el canal. ¿Qué sucede, doctor? Wells señaló su pantalla. Las razas del Consejo nos han estado estudiando durante años. Han estado recolectando muestras de ADN humano y realizando experimentos. ¿Qué tipo de experimentos?, preguntó el capitán Reeves. Investigación genética. Bien dicho. Parecen fascinados por la adaptabilidad humana. Según estos registros, los humanos evolucionan y se adaptan más rápido que cualquier especie que hayan conocido. Carter frunció el ceño. Por eso nos temen. Porque nos adaptamos rápidamente. En parte, dijo Wells. Pero hay más. La mayoría de las razas del Consejo fueron guiadas en su evolución por especies más antiguas. Los humanos son una de las pocas razas que evolucionaron de forma natural. No nos entienden y eso los asusta. El comandante Hall se unió a ellos en la exhibición táctica. La estación conquistada ha activado su red de defensa, informó. Su flota está formando una barrera protectora a su alrededor. ¿Cuántas naves?, preguntó Carter. Unas 500. Dijo Hall. Pero la mayoría son más pequeñas que las nuestras. Su principal fortaleza reside en sus plataformas de defensa. Más de 100 de ellas rodeando la estación. Carter estudió la exhibición. Las fuerzas del Consejo lo superaban en número, pero él esperaba eso. ¿Qué hay de nuestras armas secretas? Hall sonrió levemente. Listo, señor. El Consejo no sabe nada de nuestra tecnología de escudo adaptativo ni de los torpedos de disrupción cuántica. Y las naves furtivas del capitán Morgan están en posición. La capitana Patricia Morgan comandaba un grupo especial de naves terrestres. Tenían tecnología de camuflaje experimental que las hacía invisibles a los sensores estándar. Mientras que la flota terrestre principal se había reunido abiertamente. Las naves de Morgan se habían deslizado tras la línea defensiva del Consejo. Es hora de moverse, decidió Carter. Avise a la capitana Morgan. Su equipo ataca primero, apuntando a sus centros de mando. Luego los atacamos con todo lo que tenemos. La flota terrestre comenzó a avanzar. En el Vengeance, Carter observó cómo sus naves se formaban en grupos de ataque. El Consejo había estudiado tácticas de batalla humanas durante años. Esperaban que los humanos usaran enfoques estándar. Carter planeó sorprenderlos. La flota enemiga está respondiendo. Hall informó. Se están moviendo para interceptar. ¿Algún intento de comunicación?, preguntó Carter. García negó con la cabeza. Nada, señor. Mantienen silencio de comunicación. No sienten la necesidad de hablar con una especie que planean exterminar. Dijo el Dr. Wells en voz baja. Los primeros disparos de la batalla vinieron desde detrás de las líneas del Consejo. Las naves ocultas de la capitana Morgan aparecieron repentinamente disparando a la plataforma de defensa. 6 plataformas explotaron antes de que las fuerzas del Consejo se dieran cuenta de que estaban bajo ataque. Carter ordenó el avance de la flota principal. Las naves terrestres avanzaron rápidamente. En lugar de atacar como un solo grupo, se dividieron en unidades más pequeñas que se acercaron desde diferentes ángulos. Las naves del Consejo intentaron ajustarse, pero parecían confundidas por las tácticas inesperadas. Están tratando de predecir nuestros movimientos, dijo Hall al observar cómo las naves enemigas cambian de posición. Sus computadoras de batalla están fallando porque no estamos usando patrones estándar. Las naves del Consejo dispararon sus armas. Rayos de energía y proyectiles brillantes volaron hacia la flota humana. En muchas naves terrestres se activaron los nuevos escudos adaptativos. En lugar de simplemente bloquear la energía, la doblaron alrededor de las naves o la reflejaron. Primera oleada de disparos de torpedos. Carter ordenó. Desde las naves terrestres más grandes, se lanzaron torpedos especiales hacia la flota del Consejo. Estas armas usaron tecnología cuántica para atravesar parcialmente el espacio normal. Atravesaron los escudos del Consejo y explotaron contra sus cascos. Impactos directos en 20 naves enemigas. Hall informó con satisfacción. Están rompiendo la formación. En su canal privado, Carter recibió un mensaje del capitán Morgan. Almirante, mi equipo desactivaron su centro de comunicaciones principal. Las naves del Consejo ya no pueden coordinar su defensa. Buen trabajo, respondió el capitán Carter. Comience la segunda fase. Las naves furtivas de Morgan apuntaban a los motores de las naves más grandes del Consejo, dejándolas a la deriva e incapaces de maniobrar.
Mientras tanto, la flota terrestre principal presionaba su ataque. Varias naves del Consejo se separaron de la batalla, huyendo hacia los puntos de salto que las pondrían a salvo. Otras lucharon desesperadamente, pero sin una coordinación central, no pudieron igualar el asalto disciplinado de la flota terrestre. «Señor», gritó García. «Recibimos una transmisión de la estación Concord. Es el propio Consejo». «Hazlo pasar», dijo Carter. La pantalla principal mostraba a un extraterrestre de piel azul y ojos grandes. Era un Zulid, una de las razas más antiguas del Consejo. «Soy la alta consejera Zara», dijo la extraterrestre. «Cesen su ataque inmediatamente. Ha habido un malentendido». El rostro de Carter no mostró ninguna emoción. «No hay ningún malentendido, consejera. Tenemos sus archivos. Sabemos de la votación. Sabemos que planean destruir nuestra especie hoy». «Podemos negociar», insistió Zara. «Reconsideraremos el estatus de la Tierra». «Tuvieron 20 años para tratarnos como iguales», respondió Carter. «En cambio, planearon nuestra extinción. Ahora enfrentarán las consecuencias». Cortó la transmisión y se giró hacia sus oficiales. «Están ganando tiempo. Sus refuerzos deben estar en camino». «¿Cuáles son sus órdenes, señor?». Reeves preguntó. Carter miró la pantalla táctica. La flota terrestre había atravesado las defensas del Consejo. El camino a la estación estaba abierto. Todas las naves continúan el ataque que ordenó. Apunten a las principales bahías de acoplamiento y centros de poder de la estación. Estamos tomando la estación conquistada. La flota terrestre avanzó como una sola, dejando atrás las naves del Consejo destrozadas. Delante se encontraba la estación galáctica conquistada. El corazón del gobierno que había traicionado a la humanidad y la venganza de la Tierra apenas comenzaba. La flota terrestre se dirigió hacia la estación galáctica conquistada. La enorme estructura espacial se hizo más grande en las pantallas. Su anillo exterior tenía muchas bahías de acoplamiento y largos radios conectados a un eje central. Ese eje central albergaba las cámaras del Consejo donde se había llevado a cabo la votación para destruir a la humanidad. Todas las naves apunten a sus sectores asignados. El almirante Carter ordenó. Recuerden que queremos capturar la estación, no destruirla. La SS Vengeance lideró el ataque. Detrás de ella venían otras 3 grandes naves de guerra. Naves más pequeñas y rápidas volaron junto a ellas, atrayendo el fuego de las armas de defensa de la estación. Dentro de la estación, el pánico se extendió. Muchos alienígenas que trabajaban allí habían nunca. Esperaba ver guerra. El Consejo les había dicho a todos que los humanos eran débiles y serían fácilmente derrotados. Ahora la flota de la Tierra estaba a sus puertas después de destrozar sus defensas. «Señor, estamos recibiendo múltiples señales de rendición de la estación», dijo Ryan García desde su consola de comunicaciones. Ignórenlas. Carter respondió. Los miembros del Consejo son los únicos de quienes quiero saber. La DRA. Wells permaneció cerca, inmóvil, estudiando los archivos secretos del Consejo. Sus ojos se abrieron de par en par. Almirante, encontré algo importante. Se movió al lado de Carter. El Consejo no solo temía nuestra adaptabilidad, sino que la envidiaban. ¿Celoso?, preguntó Carter. Wells asintió. Según estos registros, varias razas del Consejo han alcanzado su límite evolutivo. No pueden desarrollarse más de forma natural, pero los humanos siguen evolucionando. Señaló una sección de datos. Han estado tomando ADN humano en secreto durante años, intentando incorporar nuestros rasgos genéticos a su propia especie. Experimentación humana, dijo Carter con voz fría. Otro crimen que añadir a su lista. La nave se sacudió cuando una explosión defensiva golpeó sus escudos. Comandante Hall. Llamado. Fuera de la táctica. Daños menores a las cubiertas 4 y 5. Escudos al 80%. Carter regresó a la batalla. Capitán Reeves, toma a tu equipo de ataque y prepárate para el abordaje. Quiero. Control de los sistemas principales. Sí, respondió el almirante Reeves. Dejó el puente para unirse a los soldados, quienes capturarían la estación en la pantalla táctica. Carter observó cómo las naves terrestres disparaban con precisión a las torretas de defensa y los generadores de escudos de la estación. Una a una, las defensas de la estación fallaron. Mientras tanto,
Las naves furtivas del capitán Morgan ya se habían acoplado a la parte inferior de la estación, fuera de la vista de las defensas principales. El equipo de Morgan ha atravesado los niveles inferiores. Hall informó. Se están moviendo hacia el núcleo de energía de la estación. Diles que la aseguren, pero que no la apaguen todavía. Carter ordenó. El Dr. Wells miró preocupado. El almirante dijo, estos archivos muestran que 3 razas del Consejo se opusieron a la votación para destruir a la humanidad. Los araxianos, los Nomorei y los Castellons. Demasiado poco y demasiado tarde. Carter dijo, aún así, lo dejaron pasar. Las puertas del puente se abrieron y un joven oficial entró corriendo. El almirante dijo, hemos decodificado más planes de batalla del Consejo, entregándole un bloc de datos. Tienen refuerzos que vienen de 6 sistemas diferentes. Carter estudió la información llegadas más tempranas en 2 horas. Necesitamos tener el control de la estación para entonces. Levantó la vista. Envía esto a todos los comandantes de nave. Necesitamos darnos prisa. La venganza se acercó a la estación. Podían ver daños en las secciones exteriores donde la lucha era más intensa. Varias bahías de atraque estaban en llamas con aire y escombros saliendo al espacio. El capitán Morgan informa que el núcleo de energía está seguro, dijo Hall, y la capitana Reeves ha desembarcado a su equipo en la bahía de atraque. 12. Dile a Reeves que se traslade a la cámara del Consejo, ordenó Carter. Quiero a esos miembros del Consejo bajo custodia. García se giró de su consola. Almirante. Nos llaman de nuevo. Es de un miembro del Consejo diferente. Esta vez, la pantalla principal mostraba a un extraterrestre alto y delgado con piel rojiza. Soy el consejero Drell de los araxianos. Decía, por favor, cese su ataque. Mi gente votó en contra del plan de extinción. Sin embargo, no hicieron nada para advertirnos, respondió Carter. Permitieron que continuaran los preparativos para el genocidio. Fuimos superados en votos, dijo el DR. Los demás nos amenazaron con aislamiento si interferíamos, pero yo puedo ayudarte ahora. Puedo darte los códigos de control para los sistemas de la estación. Carter consideró esto. Envía los códigos. Si funcionan, recordaremos que los araxianos intentaron ayudar. Al final, los códigos llegaron y el comandante Hall los verificó. Son genuinos. Señor, ahora tenemos acceso a los sistemas de seguridad de la estación. Desactiva todas las defensas internas, ordenó Carter. Y localiza a los miembros del Consejo. Usando los propios sistemas de la estación, descubrieron que la mayoría de los representantes del Consejo habían huido a cápsulas de escape o naves personales. Pero 5 miembros, incluida la alta consejera Zara, estaban atrincherados en una habitación segura cerca de la cámara del Consejo. Capitán Reeves, ajusta tu objetivo, dijo Carter por el comunicador, asegura esa habitación y a esos miembros del Consejo. 20 minutos después, Reeves informó, de vuelta, almirante, los tenemos. 5 miembros del Consejo bajo custodia, incluida Zara. Tráelos a la cámara del Consejo. Carter dijo, subo a bordo. Carter dejó el Vengeance con un equipo de seguridad. Tomaron una lanzadera a la bahía de atraque, ahora asegurada. Dentro de la estación vieron señales de combate. Las paredes estaban quemadas por el fuego de las armas. Algunas áreas no tenían gravedad o aire, que les exigía usar trajes espaciales. Llegaron a la cámara del Consejo, una gran sala circular con una mesa redonda en el centro. Pantallas en la pared mostraban vistas de diferentes mundos. La capitana Reeves esperaba allí con su equipo, custodiando a los 5 miembros del Consejo capturados. El almirante encubierta llamó Reeves cuando Carter entró. Carter asintió a Reeves y luego se giró para encarar a los alienígenas que habían votado para destruir su especie. Soy el almirante William Carter de la Tierra, dijo. Su plan para exterminar a la humanidad ha fracasado. La alta consejera Zara habló con sus grandes ojos azules sin mostrar remordimiento. Han ganado una batalla, humanos, pero el Consejo ha gobernado esta galaxia durante 2000 años. Cuando lleguen nuestros refuerzos, su victoria será corta. Sus refuerzos encontrarán una situación diferente a la que esperan, dijo Carter. Caminó hacia la mesa del Consejo y puso su mano sobre ella. Esta estación ahora pertenece a la Tierra y desde esta posición controlamos la red de comunicación que une a todas las fuerzas del Consejo. La confianza de Zara vaciló. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que ya hemos enviado órdenes usando tus códigos de autenticación, Carter. Explicó las órdenes que retiraban las naves del Consejo de sus ataques a mundos humanos. Muchos capitanes creen que esas órdenes vienen de ti. Uno de los otros miembros del Consejo, un alienígena reptil, siseó. No puedes esperar. Controlar el Consejo. Son una especie contra muchas. Quizás Carter dijo.
Pero somos una especie a la que no deberías haber traicionado. Se giró hacia Reeves. Llévalos a las celdas de detención. Tenemos trabajo que hacer antes de que lleguen los refuerzos. Mientras los guardias se llevaban a los miembros del consejo, el Dr. Wells entró en la cámara. El almirante I. Encontró la base de datos completa de los experimentos del consejo con humanos. Es peor de lo que pensábamos. El rostro de Carter se endureció. Descarga todo. Cuando esto termine, responderán por cada crimen que han cometido contra la humanidad. Caminó hacia él. Una gran ventana que mostraba la batalla espacial fuera de las naves terrestres ahora rodeaba la estación protectoramente. Los restos rotos de la flota del Consejo flotaban cerca. Envía un mensaje a la Tierra, le dijo Carter a García, quien se había unido a ellos. Los conquistados han caído. La humanidad ahora controla el centro del gobierno galáctico. La primera fase de la respuesta de la humanidad a la traición estaba completa. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Pasaron 2 horas. Las fuerzas terrestres trabajaron rápidamente para asegurar la estación galáctica conquistada. Establecieron posiciones de defensa en todas las bahías de atraque. Tomaron el control de los sistemas de armas. El equipo del capitán Morgan se aseguró de que el núcleo de energía estuviera bien protegido. El almirante Carter se encontraba en lo que había sido la sala de reuniones privada del Consejo. Ahora era su centro de mando. Las pantallas a su alrededor mostraban el estado de la flota terrestre y de la propia estación. Flota de refuerzo detectada. El comandante Hall anunció la salida de varias naves de viajes más rápidos que la luz. Carter Asensio. Había estado esperando esto. ¿Cuántas naves?, dijo Hall. Principalmente de los sistemas Zalted y Verax. La flota entrante era más pequeña que la terrestre, pero aún no lo sabían. Esperaban encontrar una flota del Consejo al mando de la estación. En cambio, encontrarían naves terrestres esperándolos. «Abran un canal», ordenó Carter. Cuando el enlace de comunicación se activó, Carter habló claramente. «Este es el almirante William Carter de la Tierra. Galáctica conquistada. Ahora está bajo control humano. Los líderes de su consejo son nuestros prisioneros. Retírense y prepárense para ser abordados». Hubo un largo silencio. Entonces una voz respondió. «Este es el comandante de flota Dex de la Fuerza de Defensa Ztid. No reconocemos su autoridad. Devuelvan el control de la estación al Consejo inmediatamente. El Consejo ya no existe». Carter respondió. Perdieron su derecho a gobernar cuando votaron por exterminar a la humanidad. El comandante Hall levantó la vista de su consola. «Señor, están formando posiciones de ataque». Carter también esperaba esto. «Activen la red de defensa de la estación. Apunten primero a sus naves de mando y lancen nuestra flota». Las naves terrestres se movieron de sus posiciones alrededor de la estación. Formaron una barrera protectora entre la estación y la flota entrante. Al mismo tiempo, los poderosos sistemas de armas de la estación, ahora controlados por humanos, se activaron y apuntaron al enemigo. El Dr. Wells se unió a Carter en la exhibición táctica principal. «Almirante, he estado estudiando la base de datos de la estación. El Consejo tiene planes de contingencia para esta situación». «¿Qué tipo de planes?», Carter preguntó. «Si la estación cae ante un enemigo, tienen armas secretas escondidas en sistemas cercanos». Wells explicó las armas que podrían destruir la estación por completo. Carter frunció el ceño. «Podemos localizar estas armas». «Encontré las coordenadas de 2 de ellas». Wells dijo que ya envié la información al capitán Reeves. Sus naves se están moviendo para neutralizarlas. La flota entrante disparó sus primeros disparos. Rayos de energía y misiles volaron hacia la estación y las naves terrestres. La batalla había comenzado de nuevo. Devolvieron el fuego. Carter ordenó. Todas las naves se enfrentaron según el plan. Las fuerzas terrestres habían pasado las últimas 2 horas preparándose para este momento. Habían estudiado las capacidades defensivas de la estación. Habían analizado las tácticas de batalla del Consejo. Ahora usaron ese conocimiento contra la flota de refuerzo. Las armas de la estación dispararon. Poderosos rayos de energía impactaron las naves líderes de la flota enemiga. Varias se explotaron inmediatamente. Otras rompieron la formación, tratando de evitar el ataque inesperado. Las naves terrestres se movieron en grupos coordinados usando tácticas que las razas del Consejo nunca habían visto antes.
Apuntaron a las naves enemigas más grandes, desactivando sus motores y armas. Sir García llamó desde su estación de comunicaciones. Estamos recibiendo transmisiones de varias naves de la flota enemiga. Están pidiendo información sobre lo que sucedió aquí. Envíenles la evidencia. Carter dijo, envíenles los propios archivos del Consejo que muestren su plan para destruir a la humanidad. Les permitió ver la traición por sí mismos. Mientras la batalla continuaba, algo inesperado sucedió. 3 naves de la flota de refuerzo se separaron de las demás. En lugar de atacar, se movieron a una posición neutral. El almirante García dijo, esas 3 naves son de la flota araxiana. Se ofrecen a retirarse y negociar una solución pacífica. Carter recordó lo que el Dr. Wells le había dicho, los araxianos votaron en contra de la extinción de la humanidad. Quizás se puedan encontrar aliados entre las razas del Consejo después de todo. Diles que hablaremos después de la batalla. Carter respondió, por ahora necesitan mantenerse alejados. La lucha fue feroz, pero más corta que la primera batalla. La flota terrestre tenía la ventaja de la sorpresa y una mejor posición. Las poderosas armas de la estación les dieron una ventaja que la flota de refuerzo no pudo igualar. Después de 30 minutos de combate, la mitad de las naves enemigas quedaron inutilizadas o destruidas. El resto comenzó a retirarse. Se están retirando, informó Hall. Todas las naves enemigas restantes están saltando a una velocidad superior a la de la luz. Carter Asincio. Déjalos ir. Difundirán lo que pasó aquí. Se giró hacia el Dr. Wells. ¿Cuál es el estado de esas armas secretas? En Reeve se informa que ambos han sido neutralizados. Wells dijo que eran plataformas de misiles automatizadas diseñadas para apuntar al núcleo de energía de la estación. Por primera vez en horas, Carter se permitió relajarse un poco. El peligro inmediato había pasado, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Abrió un canal a todas las colonias y naves de la Tierra, ordenó. Cuando el enlace estuvo listo, Carter habló. Este es el almirante Carter. Hoy la humanidad se enfrentó a la extinción a manos de aquellos que creíamos nuestros aliados. En lugar de ser destruidos, hemos tomado el control de la galáctica. Se conquistó a sí misma. Hizo una pausa y miró a su alrededor a la Cámara del Consejo, donde se habían tomado tantas decisiones que afectaron a miles de millones de vidas. El antiguo Consejo ha terminado. Su traición les ha costado el derecho a gobernar. Pero no repetiremos sus errores. No buscaremos venganza contra especies enteras por las acciones de sus líderes. Carter había estado pensando en este momento desde que se enteró de la traición del Consejo. La humanidad podría elegir convertirse en lo que había luchado contra los conquistadores que gobernaban por el miedo o podrían crear algo mejor. Hoy comenzamos a construir un nuevo sistema de gobierno galáctico. Uno basado en respetar la igualdad y el derecho de todas las especies a existir sin miedo. Quienes se unan a nosotros serán bienvenidos como socios. Quienes se opongan a nosotros descubrirán que la determinación de la humanidad es inquebrantable. García terminó la transmisión y Carter regresó a la pantalla táctica. Las naves terrestres ahora rodeaban la estación de forma protectora. Los restos rotos de 2 flotas del Consejo flotaban cerca. La imagen del general Foster apareció en la pantalla principal. Vaya discurso, Bill, dijo. El gobierno de la Tierra se ha estado reuniendo sin parar desde su primer informe. Están listos para enviar diplomáticos para ayudar a establecer este nuevo orden del que habla. Carter asintió. Los necesitaremos a ellos y también a representantes de las colonias. ¿Qué pasa con los miembros del Consejo que capturaron?, preguntó Foster. Serán juzgados por sus crímenes, dijo Carter con firmeza. Pero no por venganza, sino por justicia. La primera fase de la respuesta de la humanidad a la traición estaba completa. Ahora comenzaba el trabajo más duro. Construir algo mejor de las cenizas de lo que el Consejo había destruido. Pasó un mes desde que las fuerzas terrestres tomaron el control de la galáctica. Conquistada. La estación había sido renombrada Unidad para marcar el comienzo de una nueva era. Las señales de la batalla había sido reparada. Los símbolos del Consejo habían sido reemplazados por un nuevo emblema que mostraba la Tierra y las estrellas. El almirante Carter se encontraba en la sala de observación mirando al espacio. Naves de muchos mundos ahora atracaban en la estación. Algunas eran naves terrestres. Otras pertenecían a razas alienígenas que habían decidido trabajar con el nuevo gobierno liderado por humanos. El capitán Reeves entró en la sala. El almirante. Los representantes habían llegado para la primera reunión.
Carter asintió. ¿Están todas las especies invitadas aquí? La mayoría. Reeves respondió. 32 razas diferentes han enviado delegados. Eso es más de lo que el antiguo consejo jamás tuvo. Caminaron juntos hacia la gran cámara que una vez fue la sala de reuniones del consejo. Había sido rediseñada con una disposición circular de asientos, todos al mismo nivel. El antiguo consejo había colocado a sus miembros fundadores en plataformas más altas que las especies más nuevas, mostrando su estatus desigual. El nuevo diseño mostraba que todas las especies tendrían las mismas voces. Al entrar, Carter vio la sala llena de alienígenas de muchas formas, tamaños y colores. Algunos estaban familiarizados por los tratos de la Tierra con el Consejo. Otros venían de especies espaciales de más allá del Consejo que habían evitado contacto con el antiguo gobierno. Los araxianos estaban allí. Su piel rojiza y sus cuerpos altos eran fáciles de detectar. Sus acciones durante la batalla les habían ganado un lugar como aliados tempranos. Los Nomi y los Castellón también se habían unido tras oponerse a la extinción de la humanidad. Varias antiguas razas del Consejo también habían enviado representantes, aceptando restricciones a su poder al demostrar que se podía confiar en ellos. El Dr. Wells se acercó al almirante Carter. Los informes finales sobre la experimentación humana del Consejo están listos. Gracias, doctor, dijo Carter en voz baja. Asegúrese de que cada delegación reciba una copia. Deberían saber lo que el antiguo Consejo estaba dispuesto a hacer. Los 5 miembros del Consejo capturados habían sido juzgados por crímenes contra la humanidad. La evidencia de sus propios archivos había sido abrumadora. La alta consejera Zara y otros 2 habían sido declarados culpables de planear un genocidio. Pasarían el resto de sus vidas en una instalación segura en una luna lejana. Los otros 2 miembros del Consejo habían recibido sentencias más cortas, como lo demostraba la evidencia. Habían abogado por medidas menos extremas. El general Foster llegó ahora representando al gobierno de la Tierra. Una gran multitud. Bill dijo, mirando alrededor de la sala. Nunca pensé que vería el día. ¿Cuándo? Los humanos liderarían una alianza galáctica, no la estamos liderando. Carter lo corrigió, la estamos fundando. Hay una diferencia. Había sido claro desde el principio que la nueva organización no simplemente reemplazaría un grupo de gobernantes por otro. La asociación igualitaria es la única forma en que esto funciona. Algunos de los políticos de la Tierra no lo ven así. Foster admitió. Ellos creen que deberíamos usar nuestra posición para obtener ventajas especiales. Ese tipo de pensamiento es lo que llevó al antiguo Consejo a traicionarnos. Carter dijo con firmeza, no repetiremos sus errores. Sonó una campana que señalaba el inicio de la reunión. Carter se movió al podio central. La sala quedó en silencio mientras él se preparaba para hablar. Representantes de Mundos Libres comenzó. Hace un mes, la organización que se hacía llamar Consejo Galáctico traicionó la confianza depositada en ella. Planean destruir a toda una especie, la humanidad, simplemente porque temían en lo que podríamos convertirnos. Miró a su alrededor, encontrándose con los ojos de extraterrestres con muchos tipos de rostros diferentes. Su plan fracasó. Pero en su fracaso encontramos una oportunidad para construir algo mejor. No un consejo que gobierna a través del miedo y la desigualdad, sino una unión basada en el respeto mutuo y la cooperación. Carter señaló los archivos de datos que se habían distribuido. Estos archivos muestran lo que el antiguo consejo estaba dispuesto a hacer para mantener su poder. Experimentaron con humanos sin consentimiento. Restringieron la tecnología para mantener dependientes a las nuevas especies. Planearon un genocidio cuando sus otros métodos fallaron. Muchos de los extraterrestres parecían perturbados mientras revisaban la evidencia. Incluso especies que habían sido parte del Consejo y parecían conmocionados por la magnitud de los crímenes de sus líderes. Podríamos haber respondido con el mismo tipo de miedo y crueldad. Carter continuó, podríamos habernos vengado de todos los mundos del Consejo. En cambio, elegimos un camino diferente. Activó una gran pantalla en el centro de la sala. Mostraba el texto de una nueva carta, el documento fundacional de lo que se llamaría la Unión Galáctica. Esta carta establece una nueva relación entre nuestros mundos. Carter explicó, una donde ninguna especie pueda amenazar la existencia de otra. Donde la tecnología y el conocimiento se compartan por igual. Donde las disputas se resuelvan mediante el diálogo y el compromiso, no por la fuerza. La carta estableció un liderazgo rotatorio para que ninguna especie dominara.
Creó un sistema donde 3 mundos miembros podían solicitar la revisión de las decisiones que consideraban injustas. Garantizaba el derecho de todos los seres sensibles a vivir sin miedo a la extinción. El antiguo Consejo creía que las diferentes especies no podían vivir como iguales. Carter dijo que veían el universo como una competencia donde solo los más fuertes merecen sobrevivir. Rechazamos esa visión. Creemos que la mayor fuerza proviene de la cooperación, no de la dominación. Los representantes comenzaron a discutir. Carter sugiriendo cambios y haciendo preguntas. La reunión duraría días mientras trabajaban en los detalles, pero se estaban sentando las bases para algo que nunca antes había existido, una verdadera colaboración entre mundos diferentes. Más tarde, cuando terminó la sesión del primer día, Carter regresó a la sala de observación y el Dr. Wells se unió a él. ¿Cree que funcionará, almirante?, preguntó. ¿Pueden especies tan diferentes como la nuestra realmente trabajar juntas como iguales? Carter observó cómo las naves se movían alrededor de la estación con el telón de fondo de estrellas. Creo que tenemos que intentarlo, dijo. La alternativa es interminable. Ciclos de miedo y violencia. Wells Asensio. El Consejo nos traicionó porque tenían miedo de en que podría convertirse la humanidad. Miró a las estrellas. Tal vez en lo que nos estamos convirtiendo es algo que nunca imaginaron. La especie que trae verdadera paz a la galaxia. La flota de la Tierra había llegado y no dejó nada en pie del viejo orden. Pero de las ruinas, algo nuevo y mejor estaba tomando forma. La traición que pretendía acabar con la humanidad había creado, en cambio, una oportunidad para un nuevo comienzo. No solo para la Tierra, sino para todos los mundos dispuestos a unirse a ellos. Las estrellas se veían diferentes ahora, no tan distantes ni tan extrañas. El universo había cambiado y la humanidad había cambiado con él. El viaje por delante no sería fácil. Los viejos miedos y prejuicios no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero el primer paso se había dado. Y el almirante William Carter, que había liderado la flota de la Tierra en su hora más oscura, ahora lideraba el camino hacia un futuro más brillante.